cadena auricular que está acá. Y este es el trato de fractura. Y en este vemos una fractura de base de cráneo transversa que está comprometiendo el conducto auditivo interno y el vestíbulo. En cuanto al evento cerebrovascular isquémico, la tomografía sigue siendo de gran ayuda. Básicamente, pues lo que se produce es una trombosis de vasos arteriales cerebrales, hay disminución de la perfusión cerebral y edema citotóxico. La tomografía es útil para valorar el tiempo de evolución del infarto. Hay unos signos que se conocen como hiperagudos que se presentan en las primeras 6 horas, que es pérdida de los límites entre sustancia blanca y sustancia gris, que se van a ver como oscurecimiento del núcleo lentiforme o pérdida de la definición de la ínsula en caso de que sea un infarto de la arteria cerebral media. Pero el principal signo hiperagudo es el aumento de densidad del vaso ocluido. Entonces acá estamos viendo cómo la arteria cerebral media se ve hiperdensa y vemos que en el parénquima no hay mayor cambio en la densidad. Este paciente tenía un infarto hiperagudo. Aquí vemos la arteria basilar, lo mismo. Ante la clínica de evento isquémico con esta imagen se puede suponer que está ocluida y dar pie a la remisión del paciente para un manejo oportuno. Siguiente. Este es para mostrarles el signo del núcleo lenticular hipodenso. Aquí se ve discretamente perdido sus límites, se ve más oscuro que en este lado. 12 horas después se ve un infarto. Entonces, ya en el momento agudo, estamos hablando de 12 a 48 horas, hay una hipodensidad parenquimatosa en el territorio vascular. Lo del territorio vascular es básico para dar el diagnóstico de infarto porque hay otras lesiones hipodensas, pero no siguen alineamientos vasculares. Vamos a ver edema de las circunvoluciones y borramiento de los surcos progresivos, siendo mayor cuando más o menos en el tercer a quinto día del evento. Crónicamente vamos a ver un área hipodensa con pérdida de volumen. Siguiente. Esta gráfica para mostrarles estos son los días y cómo va evolucionando el efecto de masa, el cual es máximo como al tercer día, ya es un infarto subagudo. Y otro signo que sirve para ver si es un infarto subagudo es el realce de la lesión, aunque rara vez está indicado realizar un estudio de contraste en un paciente con infarto. Aquí es para mostrarle todas las etapas del infarto. Aquí vemos el evento hiperagudo en que la tomografía es prácticamente normal, agudo en que aparece una hipodensidad, pero sin un efecto de masa significativo, y aquí ya subagudo como empieza a producir desviación de la línea media. Crónicamente hay pérdida de volumen y retracción del ventrículo lateral. Es para mostrarles aquí un infarto del territorio de la arteria basilar, comprometiendo el cerebelo y los lóbulos temporales. Otros ejemplos, paciente con un infarto extenso en la arteria cerebral media del lado izquierdo, pero también tiene otras áreas de infarto en el lado contralateral por embolismos sucesivos. Aquí vemos un infarto ya crónico en el que hay pérdida de volumen y la hipodensidad es más marcada, cercana a la del líquido cefalorraquídeo. También recordar que en fase subaguda existe la posibilidad de que el evento isquémico se transforme en hemorrágico. Este es el mismo paciente que presentó deterioro clínico y la tomografía de control mostró transformación hemorrágica, que es más frecuente después de las primeras 48 horas. Esta imagen es para que tengan en cuenta que ante la clínica de un evento cerebrovascular, la tomografía nos va a decir si es un evento hemorrágico o isquémico. Aquí vemos hemorragias, es un evento hemorrágico. Esto es para mostrar en el diagnóstico diferencial en clínica similar a eventos cerebrovasculares. Es un paciente en el que vemos el seno dural sagital denso porque está trombosado. Esto es un estudio sin contraste y vemos unas hemorragias corticales secundarias a la trombosis venosa. En tumores cerebrales, la tomografía también nos da gran utilidad. La sintomatología producida por el tumor es por el efecto de masa de la lesión en sí y por la infiltración de las estructuras y su función.
La sintomatología básica es cefalea, náuseas, emesis, convulsiones, pero también hay una serie de síndromes neurológicos focales dependiendo de la localización de la lesión, que van desde síndromes frontales, occipitales, parietales, etcétera. Lo que vamos a encontrar es una masa, edema vasogénico, hemorragia e hidrocefalia. El edema vasogénico de los tumores es diferente al edema que generalmente produce el infarto, que es citotóxico. Este edema es básicamente la sustancia blanca y no compromete la corteza, mientras que el citotóxico compromete la corteza. Sin embargo, algunos tumores de bajo grado se pueden comportar como infartos y la diferenciación lo va a dar es si está comprometiendo un territorio vascular o no y su evolución en el tiempo, porque los tumores no cambiaría su densidad tan rápidamente como en un infarto. Siguiente. Aquí algunos ejemplos. Aquí estamos viendo una lesión con componente básicamente quística de la fosa posterior en un niño con un nódulo mural y una calcificación que corresponde a un astrocitoma pilocítico, el tumor más frecuente en los niños. Vemos cómo produce secundariamente por oclusión del cuarto ventrículo hidrocefalia. Un caso similar, una masa ocupando el cuarto ventrículo produce hidrocefalia, es una lesión sólida, predominante, es hiperdensa, corresponde a un meduloblastoma. Aquí vemos una lesión cortical con calcificaciones. La tomografía, dada su alta sensibilidad para detectar calcificaciones, brinda cierta especificidad para algunos tumores como este, que corresponde a un oligodendroglioma. En este caso vemos un tumor de la región pineal, que corresponde a un pinealoblastoma, genera en forma secundaria hidrocefalia. Aquí es un estudio contrastado, vemos esta lesión intraventricular con realce intenso que genera secundariamente hidrocefalia, corresponde a un papiloma de pleos coroideos. La presencia de hidrocefalia puede ser por la misma masa, pero se cree que es más por la producción del líquido cefalorraquídeo por la lesión y porque es alta en proteínas, lo que ocluye el sistema de recolección en las vellosidades aracnoideas. Aquí estamos viendo un tumor infiltrante hipodenso que corresponde a un glioblastoma multiforme. En esta imagen vemos una lesión hiperdensa. Cuando se ven hiperdensas los tumores en tomografía indican alta carga celular o alto número celular, densamente empaquetados. Esta lesión está comprometiendo el cuerpo calloso y atraviesa la línea media con edema vasogénico asociado. Acá vemos el edema que les mencionaba que el edema vasogénico es básicamente la sustancia blanca, corresponde a un linfoma cerebral. Las metástasis cerebrales son la causa principal de tumores intracraneales. En los adultos pues principalmente son por pulmón 50%, seno 20%, melanoma 10% y colon 5%. Se dice que la mayoría de pacientes que tienen metástasis cerebrales tienen lesiones también parenquimatosas pulmonares previas. En los adultos, los tumores que más metastizan al parénquima cerebral son los sarcomas y los tumores germinales. La diseminación es hematógena y su localización básicamente es en la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris, porque aquí los vasos cambian de calibre y se ramifican. El 80% se localiza en los hemisferios cerebrales, el cerebelo el 15% y tallo cerebral el 5%. Aquí vemos un estudio tomográfico con contraste en que se ven múltiples lesiones redondeadas pequeñas con realce con el medio de contraste, que son lesiones metastásicas por CA renal. También en las demencias vemos que la tomografía nos brinda utilidad. Básicamente sirve para descartar patologías que nos puedan estar produciendo el cuadro de demencia y que tengan una causa que sea tratable. Es improbable que un paciente, si no tiene atrofia cerebral, tenga Alzheimer. Es la demencia más común en personas de edad avanzada. Siguiente. Se dice que el 85%, en los pacientes de 85 años el 50% tienen Alzheimer.
Lo que vamos a ver es astas temporales de los ventrículos laterales desproporcionadamente grandes por cambios atróficos del hipocampo y pérdida de volumen de predominio en los lóbulos temporales y parietales. Aquí vemos la pérdida de volumen de la parte medial del lóbulo temporal debido a cambios atróficos del hipocampo. Ya hablando de otras entidades que pueden dar cuadros demenciales similares, aquí vemos una enfermedad de Pick que nos da una atrofia predominantemente frontal y temporal en forma más leve. Un paciente que tiene, en este caso, dilatación del sistema ventricular en forma desproporcionada respecto a la atrofia surcal, lo que hace sospechar que tenga una hidrocefalia de presión normal. Paciente con múltiples lesiones hipodensas, con pérdida de volumen en relación a infartos múltiples en una demencia vascular. En enfermedades hereditarias y congénitas, la tomografía también nos brinda ayuda. En este caso es para mostrarles un niño que tiene atrofia de medio hemisferio cerebeloso del hemisferio cerebral y con múltiples calcificaciones corticales serpiginosas que corresponde a un síndrome de Sturge-Weber. Aquí para mostrarles un paciente que tiene pérdida significativa del parénquima cerebral supratentorial, solo tiene este pequeño remanente que están señalando en las flechas, corresponde a una hidranencefalia. Los diagnósticos diferenciales de esta imagen sería una hidrocefalia extrema, pero veríamos un manto cortical adyacente a la tabla interna de la bóveda craneana en ese caso, y otro podría ser una holoprosencefalia alobar, pero la presencia del lado cerebral, nos desbarata ese diagnóstico de holoprosencefalia. Por lo tanto, es muy útil la tomografía para encaminar estos pacientes, ya que su manejo y pronóstico es muy diferente. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la tomografía es la técnica más eficaz y rápida para el estudio de pacientes con traumatismos cefálicos. Es la técnica de imagen más sensible para la detección de hemorragia subaracnoidea. Ante la clínica de evento cerebrovascular nos permite clasificar la lesión como hemorrágica o isquémica y dar una aproximación del tiempo de evolución. Es el estudio básico inicial en el estudio de múltiples patologías del sistema nervioso central, incluyendo trastornos congénitos hasta degenerativos. Es útil para descartar masas cerebrales y en el seguimiento de neoplasias. Muchas gracias. Eso era... Buenas tardes, estas 3 charlas que siguen son charlas muy cortas y la idea es mostrarles cuáles son las indicaciones actuales de la tomografía multidetectores en estas patologías. Empecemos con el trauma de tórax. Los mecanismos, el penetrante es el más frecuente en nuestro medio, 83%, con herida por arma cortopunzante, aunque eso pues ha ido cambiando últimamente. Y el cerrado en el 17% y puede aparecer por varias causas, un impacto directo contra la pared anterior del tórax por desaceleración, compresión o lesión térmica. Los estudios de imágenes juegan un papel muy importante porque impactan en el tratamiento y determinan pronóstico y evolución. Una vez que el paciente está estabilizado, se debe determinar la serie de trauma, esto pues para pacientes politraumatizados, que incluye la radiografía lateral de columna cervical, radiografía de tórax, que usualmente es anteroposterior porque casi siempre son estudios portátiles, y la radiografía anteroposterior de pelvis. Una vez se evalúan estas 3 proyecciones, se decide si se necesita una tomografía o no. En los estudios que tenemos, la radiografía de tórax tal vez en el trauma de tórax sigue siendo el método convencional de primera línea, a diferencia del abdomen, porque excluye un trauma importante. Lo más importante de la radiografía es el valor predictivo negativo, que se acerca a un 98%, aunque pues hay que tener cuidado con esto.
E idealmente se debe tener proyecciones póstero, anterior y lateral, pero la mayoría de estos pacientes no se pueden poner de pie o no se puede obtener una buena proyección lateral, entonces casi siempre va a ser proyecciones anteroposteriores o portátiles. El ultrasonido tiene un papel muy limitado en el trauma de tórax y básicamente la única indicación es cuando se sospecha una lesión cardíaca, que hacemos la ecografía subsifoidea para evaluar si hay hemopericardia. También se podría utilizar para hemotórax, pero con la radiografía pues, y la tomografía sería suficiente. La tomografía cada vez se utiliza más en el trauma de tórax. Las principales indicaciones es el trauma de alto impacto y la sospecha de lesión vascular. Eso es lo más importante en estos pacientes con trauma de tórax, descartar lesión de aorta. Y es también bastante útil en el trauma óseo, especialmente las fracturas de columna dorsal en la unión cervicodorsal, que son muy difíciles de evaluar con radiografía. Y también otra de las indicaciones es evaluar complicaciones del trauma como los hemotórax coagulados o retenidos o infecciones pues, postraumáticas, neumonías. Con la evaluación radiológica lo que hacemos entonces es evaluar lesiones parenquimatosas que incluyen entre otras aspiración, atelectasias, contusión, laceración, edema y lesiones extraparenquimatosas. Este es un paciente de 20 años que sufrió un trauma cerrado de tórax y en la radiografía vemos esta opacidad alveolar en el campo pulmonar derecho que corresponde a una contusión. La característica de la contusión es que aparece en las primeras 6 horas y va desapareciendo, a las 72 horas ya no debe haber contusión. Si seguimos viendo esta opacidad después de 72 horas, quiere decir que hay una complicación como una neumonía o un hematoma. Entonces, en este paciente con esta radiografía sería suficiente, se diagnostica una contusión y simplemente se le hace observación. En este caso, no sé por qué se le hizo una tomografía donde vemos la opacidad alveolar de contornos irregulares que no respeta segmentos, como corresponde a contusión, y esa es la manera de diferenciarla de una neumonía, que no respeta segmentos pulmonares. Ese es un paciente que sufre herida por arma de fuego, que atraviesa pues la cavidad torácica. Aquí vemos esta opacidad lineal en el lóbulo superior derecho, la sonda tórax, por un hemotórax que se había evacuado previamente. Y en la tomografía es importante para uno saber cuál fue el recorrido, el trayecto del proyectil. Vemos acá la laceración por donde pasó el proyectil, no pasó por el mediastino, que sería lo más importante en este caso, solamente fue la lesión del parénquima con contusión adyacente. Debemos tener en cuenta siempre este diagnóstico en pacientes